amigos y buscadores de la verdad. Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. Desde niños hemos escuchado cuentos y leyendas acerca de seres mitológicos y magníficos, como en el cuento de Jack y los frijoles mágicos, o los temibles cíclopes de la mitología griega, que eran gigantes de un solo ojo, feroces y terribles. Pero estos temibles seres resultan ser más reales de lo que parecen, ya que en las escrituras sagradas de las religiones judeo-cristianas describen la existencia de estos temibles seres, quienes eran conocidos como los Nefilim. Sé que hablar de gigantes resulta un poco fantasioso y hasta risible. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, los judíos y cristianos no son los únicos que hablan de estos seres en sus escrituras sagradas. Los sumerios fueron una civilización de la región de Oriente Medio, parte sur de la antigua Mesopotamia, considerados como la primera civilización del mundo. Los sumerios relatan la historia de Gilgamesh, un gigante con una altura de 5.60 metros, que también gobernó como rey en esta cultura. Se destaca por haber sido un personaje muy osado y un gran guerrero. Ya la mitología griega hablaba de los hiperbóreos, gigantes que vivían más allá de los vientos del norte, y también se habla de los titanes como Prometeo y, por supuesto, de los temibles cíclopes. En la mitología nórdica, los Jotun eran una raza de gigantes con una fuerza sobrenatural. También en la historia vasca aparecen dos tipos de gigantes, los primeros conocidos como los Gentilak y los segundos como los Mairuak. Estos fueron los constructores de los dólmenes, que eran unas mesas gigantes de piedra que también se cree funcionaban como tumbas o como símbolos de territorios. En la creencia vasca también se cuenta la leyenda de Tártaro, que es un cíclope antropomorfo, gigantesco, con un solo ojo en medio de la frente. Su tamaño es descomunal, al igual que su fuerza, y su entretenimiento favorito es tirar piedras de un monte a otro. En el libro titulado La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrita por Bernal Díaz del Castillo, un conquistador español compañero de Hernán Cortés y quien más tarde fuera regidor de Guatemala, este escribió que algunos indígenas le contaron la historia sobre gigantes que habían habitado en esos lugares, y para evidencia le mostraron un par de huesos enormes, del tamaño de un hombre. Los indígenas contaron que sus antepasados habían luchado contra los gigantes, venciéndolos después de mucho tiempo de tiranía. Antonio Pigafetta, quien acompañó al gran marinero Fernando de Magallanes en su viaje hacia la Patagonia, escribió haber visto hombres gigantes en la costa de la bahía de San Julián, antes de arribar al estrecho, en el otoño austral de 1520. Un fragmento de su libro, Viaje alrededor del mundo, dice lo siguiente: un día en que menos lo esperábamos, se nos presentó un hombre de estatura gigantesca. Estaba en la playa, casi desnudo, cantando y danzando al mismo tiempo y echándose arena sobre la cabeza. Era un hombre tan alto que con la cabeza apenas le llegábamos a la cintura. Era bien formado, con el rostro ancho y teñido de rojo, con los ojos circulados en amarillo y con dos manchas en forma de corazón en las mejillas. Y retornando hacia la historia bíblica de los Nefilim, haremos una parada en el antiguo Egipto, aproximadamente en el año 3100 a.C., en donde hay grabados de un rey, o mejor dicho, un faraón de tamaño descomunal, que también es, por cierto, un gran guerrero. Y así como ese, existen muchos grabados y pinturas egipcias antiguas en las que se observa gente de tamaño normal, y también se aprecia la figura de alguien que sobrepasa la estatura de los demás, lo que pareciera ser un gigante. La élite gobernante del Kemet prehistórico siempre fue vista como una raza de superhombres, algunos de ellos con cráneos alargados, otros de los que se decía que eran seres semi-espirituales e incluso a algunos descritos como gigantes. Una leyenda arcaica cuenta que las pirámides de Giza podrían haber sido construidas por una raza de gigantes. Esta teoría se hizo pública en una conferencia impartida por el ocultista y masón Manly P. Hall y el gigantólogo Christian T. Harris. Y así como esta,
Existen cientos o miles de evidencias sobre gigantes habitando la Tierra por miles de años. Aunque esto pueda parecer inverosímil, sus huellas, restos óseos, tumbas, historia escrita, antiguas construcciones, rocas gigantes en donde ningún hombre común pudo haberlas puesto, evidencias tangibles que están por todas partes del mundo. Para la ciencia y las instituciones mundiales, demostrar la existencia de los gigantes representaría un verdadero peligro, ya que de aceptarlo abiertamente, todos los conceptos que fundamentan nuestra civilización se vendrían abajo, y se tendría que reescribir la historia, colocando a los gigantes como seres que vivieron a la par de los primeros hombres. Históricamente, instituciones reconocidas a nivel mundial han intentado acallar la verdad sobre la existencia de los gigantes, eliminando todo vestigio relacionado a ellos. Pero a pesar de todos sus intentos, hay cientos de huellas fosilizadas evidentes e imborrables, y cada vez se descubren más y más. El mundialmente conocido Instituto Smithsoniano, que es un centro de investigaciones científicas auspiciado por el gobierno norteamericano, a finales del 2015 fue obligado por la Suprema Corte de los Estados Unidos de América a revelar públicamente documentación clasificada que comprueba que dicho instituto destruyó miles de esqueletos humanos gigantes. El Instituto Americano de Arqueología Alternativa denunció que el Instituto Smithsoniano participó en el descubrimiento masivo de cadáveres de gigantes en todo el territorio estadounidense, para posteriormente destruirlos. Sin embargo, en pleno juicio, apareció un testigo que poseía un fémur gigantesco, propiedad de un exfuncionario del Smithsoniano fallecido, quien dejó una declaración por escrito de la realidad que presenció en los años 20, cuando dicho instituto poseía cantidades impresionantes de restos óseos de gigantes resguardados en sus bodegas. A los líderes del Instituto Smithsoniano no les quedó más que admitir públicamente que llevaron a cabo casi durante un siglo la tarea de desaparecer las evidencias arqueológicas y paleontológicas sobre la existencia de gigantes en la Tierra. Sin embargo, en cuanto ocurrían los descubrimientos de restos de gigantes, periódicos como The New York Times elaboraban las notas informativas correspondientes, mismas que no pudieron ser desaparecidas de sus archivos protegidos. Con lo que el Instituto Smithsoniano no contó jamás es que las huellas fosilizadas de gigantes milenarios que siguen apareciendo por muchos distintos lugares del mundo no pueden ser destruidas en su totalidad, y estas hablan por sí mismas. Decenas de civilizaciones antiguas a lo largo y ancho del mundo, con creencias teológicas distintas, a cientos de miles de kilómetros de distancia, culturas que nunca se conocieron entre ellas, con diferentes idiomas, ideología y estilos de vida, totalmente diferentes entre ellas, comparten algo en común. Todas hablan de la existencia de terribles gigantes. Decenas de lugares como Glen Rose y Rio Paluxy, en Texas, Nuevo México, Parkersburg, Virginia, Lago Tahoe, California, Canadá, Belice, Paraguay, Ecuador, China, India, Botsuana y muchos otros lugares han sido localizadas colosales huellas fosilizadas de pies de apariencia humana. El famoso arqueólogo y egiptólogo austríaco Manfred Wittak realizó un hallazgo al descubrir 4 fosas con restos óseos en donde se encontraron más de 16 manos de tamaños descomunales. Esto en las ruinas de lo que fuera la ciudad egipcia de Avaris, en el palacio del rey Khayan. Dichas manos, todas derechas, acumuladas en un solo lugar como si fueran trofeos de guerra, con medidas que van de los 25 a 31 centímetros de longitud, cuando la mano promedio de un hombre mide aproximadamente de 18 a 21 centímetros, lo que indica que los hombres de quienes eran esas manos medían aproximadamente 2.90 metros. Por otro lado, dentro del grupo de personas que creen en la existencia de gigantes en la historia antigua, hay quienes dicen que estos seres contribuyeron a crear o edificar las magníficas megaconstrucciones que se pueden apreciar a lo largo del mundo, conformadas por bloques de piedra que van desde las 100 hasta las 3.000 toneladas de peso. Por ejemplo, tenemos la pirámide de Giza, la cual está compuesta por más de 2 millones de bloques de granito, de los cuales el peso mínimo es de 2.5 toneladas y el máximo
de hasta 60 toneladas por bloque. En Sudamérica también existen construcciones asombrosas, como en Sacsayhuamán, Perú, en donde hay muros de roca sólida de hasta 9 metros de altura, conformados por bloques de roca que van de 90 hasta 350 toneladas de peso cada uno. Construcción que se extiende hasta más de 3.000 hectáreas. Casos similares con las ciudades de Ollantaytambo o Machu Picchu, también en Perú. En Monte Shoria, Siberia, existe un caso similar, con un muro de 40 metros de altura, conformado por bloques de roca que van de los 3.000 a 4.000 toneladas de peso. En todos estos casos y cientos más que existen de construcciones megalíticas, hubiera sido imposible que el hombre de esas épocas las hubiera podido construir. Y más aún, cuando en muchas de estas civilizaciones antiguas, al momento de hacer esas construcciones, ni siquiera habían descubierto la rueda. En Ecuador, en el año 1984, fueron hallados los restos óseos de una mujer gigante, los cuales fueron analizados por el científico austríaco Klaus Dona, quien presentó los resultados en el Congreso de Saarbrücken, Alemania, en el año 2011, en el cual expuso que la osamenta se trataba efectivamente de una mujer de 7.6 metros de alto. Y así podríamos estar hablando de cientos y cientos de evidencias que se han encontrado a pesar de las miles que han ocultado o destruido. Pero desde mi punto de vista, lo importante y que nadie ha sabido explicar es ¿de dónde surgen estos gigantes? ¿Acaso los creó Dios al mismo tiempo que al hombre? ¿Será una especie alienígena que fue introducida en la Tierra para cohabitar con el ser humano? La respuesta es la siguiente. En las escrituras bíblicas, en el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 4, dice lo siguiente. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces, hubo gigantes en la tierra. En la historia del profeta Moisés, él envía a un grupo de espías a la tierra de Canaán, pero regresaron con la noticia de que allí había gigantes. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Números 13:33. Creyentes y no creyentes, conocemos la historia bíblica de David y Goliat, mencionada en el primer libro de Samuel 17, en donde David, antes de convertirse en rey del pueblo judío, es un simple pastor de ovejas, el cual se enfrenta a Goliat, un gigante guerrero del pueblo de los filisteos. La estrategia de David es lanzarle una piedra con su honda, impactando la roca justo en medio de los ojos, con lo cual hizo caer al gigante de casi 3 metros de altura. David corrió rápidamente a tomar la espada de Goliat y terminó con él. En muchos puntos de las escrituras bíblicas vienen mencionados estos enigmáticos personajes, tales como en Deuteronomio 2:10 y 3:11, y en los libros deuterocanónicos incluidos en la Biblia católica, como Eclesiástico 47:4, Baruch 3:26 y Sabiduría 14:6. Y por supuesto, no podía faltar el misterioso libro de Enoc, en donde, según el profeta, 200 fueron los ángeles caídos que descendieron de la esfera celeste a la cima del monte Hermón, en la tierra, y estaban viendo la belleza de las mujeres humanas, y utilizando sus nuevos cuerpos materiales, tuvieron relaciones con ellas. Entonces, tenemos claro que los llamados vigilantes eran en realidad ángeles, los cuales se mezclaron con las mujeres humanas. Pero, ¿por qué estaban esos ángeles haciendo función de vigilantes? ¿Qué vigilaban? ¿A quién debían vigilar? ¿Y por qué? Esta explicación no la encontraremos en la Biblia. Así que buscando y analizando, observé que en la tradición esotérica luciferina, los vigilantes se definen como una orden especial o élite de seres angélicos que fueron creados por Dios para ser pastores terrenales a los primeros seres humanos prehistóricos. Su tarea principal consistía en observar y velar por la especie humana emergente e informar sobre su progreso. La tarea encomendada se debía realizar bajo directriz principal divina de no interferir en la evolución humana, pero por desgracia decidieron no hacer caso de la orden de Dios,
desafiando sus órdenes y siendo maestros de la raza humana, tuvieron repercusiones para sí mismos y para la humanidad. En el libro de Enoc dice que el líder de esos ángeles caídos fue el llamado Azazel, a quien se le identifica con Lucifer, el iluminado, o Lumiel, la luz de Dios. Azazel encabezó las enseñanzas dirigidas hacia la humanidad, y los ángeles enseñaron a los varones a forjar espadas y escudos para la guerra, a trabajar la metalurgia, a trabajar las minas de la tierra y al uso de los diferentes metales. A las mujeres les enseñó el arte de hacer pulseras, adornos, anillos, collares de piedras y metales preciosos. Como conclusión, las evidencias halladas y que siguen emergiendo en la actualidad con respecto a la existencia de seres gigantes muy parecidos a los humanos son ciertas. Que la ciencia intentó ocultar dichas evidencias y que muchos años lo logró, también es cierto. Pero que la verdad siempre sale a flote y actualmente siguen saliendo más y más evidencias a la luz, también lo es. ¿Y por qué intentaron ocultar esta verdad? La respuesta es simple, porque tendrían que aceptar que se equivocaron y tendrían que reescribir la historia, además de aceptar que los relatos bíblicos son ciertos. Bien, amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco mucho el tiempo que han dedicado en ver este video, el cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal. Recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que subo un nuevo e interesante video. Y no olvides visitar la página oficial de El Verbo, www.elverbo.org, en donde encontrarás excelentes artículos de lectura exclusivos para buscadores de la verdad. No lo olvides, elverbo.org. Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.